APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Mashikuna imanallata kapankichik ñukanchika Otavalo Kitikpipi sumak kuskakunata riksishpa shamunakupashkanchik ashtawanqari kay pachapika kay puñuyaro yaku puqyu kuskapimi sumaklla kikikunawan paktayalinkapa kaypi kapanchik kaypika shina shuk wawakunapa pukllanakunami sumaklla tiyashpa kanajushkakan chaymantami kaypi pukllashpa yalinajukunawan paykunawanmush paktalla yalishpa kanajupanchik shinaka ali shamushka kapaychik kaypi kallaripanchik bajo un mismo sol rikurikunawan. Ñukanchik Otavalo runa mashikunapa ashtawanqari qharikunapa churajuykunaka sumakmi kan kay pachapi rikuchishpa kankapa munapanchik imashinata kay Otavalo Kitipi kay bolsa ayllu llaqta ukupimi shuk mashi sumaklla kunan pachakunakama payka qharikunapa wara churajunakunata rurashpa shamunajushka kan shinaka riksipashunchik pi imashina kaykunata rurashpa llankakunamantapish. Yo llamo José Eduardo Moinala, de San José de la Bolsa. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo usted los pantalones blancos? Hace 35 años desde que aprendí, me sigo trabajando. ¿Ha estudiado en algún lado para hacer estos pantalones? No solamente aprendí en un sastrería nomás. ¿Con quién aprendió? Un señor sastrería en Otavalo me enseñó. Yo decidí aprender como no tenía trabajo, decidí aprender en sastrería para trabajar para la gente indígena, pantalones blancos. ¿Qué materiales nomás utiliza para hacer el pantalón blanco? Nosotros utilizamos poliéster, algodón para camisa y pantalón. ¿Cómo inicia para armar un pantalón? Ñukanchik primero rote kallarinchik shuk pilata randimashpa shuk pieza manta. Kutikayku kan molde para 26, talla 26 gopa. Shinashpa lluchinchik kayta ñawpata, kayka ñawpawan kan talla 26. Kayka washawan kan talla 26. Kay chusku piezata unipanchik su pantalonta ña forman apaka. Chay chusku piezata rotashpa ña ñuka sirani washa bolsilluta. Ña forma panchi washa bolsilluta. Maki satinago. Shinago. Maki satinago kan washa bolsillugo. Shinashpa ña kuti ña kayta mochilaguta ruranchik. Ña sira panchita. Kayta. Shinago ña mochilaguta con washa bolsillupa. Kayka ñawpa bolsillo kan ñawpa pantalón kan ñawpa enterado pantalón ña forma panchi ñawpa bolsilluta puntata nishka kan bolsilluta ña formanajo panchi. Shinaw kayka arlevis kan kuna kayka ñawpa bolsillo alidado maki kan kay bolsilluta ña formanchi. Shinashpa ñakuti kati panchi ña overlangapa ñakuti tiaripan. Shinashpa ñakuti kati panchi ña washawa ñawpawa. Chimamita San Pablo Kuchaya, amiga aquí chuchis,
Ishkay sipukuta churashun. Shinashpaña sirta churaripanchik. Pretiñata churana tiapan. Pretiñata churapanchik. Pretiña shutiu kan. Pretiñata churanchik. Shinashpaña pasadorta churashpa katinchik. Pasador shutiu kan. Kurriata yale china. Chinaukiran. Kaytaña tukuchinchiña. Cinturasta pasadorta chinagun. Kaytaqa kurriata yale china. Kunaqa churarinchi gancho. Pequeña sierra, chureta toco chinchis. Gancho, sierra. Si no es para que iscande ya que te caña rimindas para que te panch pantal de washawa ñak bau. Cintura está sin la fune. Cintura se chures caña o kuchanga o terren da rinchiña. Pantalon ruras para tu coricho. Ña toco chincho, ña pantalon. Naku te toko chingapaga planchanchi, siras kata paskachpago planchanchi. Eta chusco de lado. Chinaspa naku te rotonchi, chinaspa naku te makiwan chalo wapanchi, te pantalon puntato. Chinaspa naku te kote naku te planche kaya ripanchi nya. Chayuta chinaspa toko chamnya utawal plaza maña ruxi panchi. ¿Usted hace de los típicos pantalones blancos sin cierre? A ese modelo antiguo, sí hacemos, eso se llama calzón fundillo, se llama. Algunas de indígenas cosían los calzoncitos. Y después de nosotros aprendíamos esos calzón fundillos que decimos, nosotros seguimos trabajando hasta ahora. Porque pide para conjunto, para escuelas, para colegios, para los mayorcitos que ponen todavía, sigue trabajamos nosotros. Provincia de Imbabura, Maipkasha, Runa Hintcaña, Yura Rupa Churascatamina. Imbabureño, Otavaleño, Nispa, Ricón, Gostán, Joyella, Tocón, Vuelto, Aligo Tocón, estudiante con Abaficostuña, Runa Hinti, estudiante Nishacaña, Runa Tachura Huscata, Nucanji, Runa Miaspa, Riconchi. Cotina Runa Tachura, Secamishula, Shada, Purina Huncheque, Nati Nanjima, Runa Kag, Mishuga, Nati Nanchi, Runa Ruba Tachura Scatamina, Runa Miaspa, Nucanji, Riconchi. Tío con la shaman se bloquea el shaman panja que bolsa mata pita shaman jam pantalón danes para camisa danes shaman jam ni rispak que me caiman dirección de Copanche 690 379 capan teléfono bolsa estado ni apago ya panche. Mashikuna kunanga antisuyo kuskakunama yalishpakapanchi Cofán ayllu llaqta ukukunama kaypi kay ukumanda mashikunaka ñawpa pachakunamanda pacha paykunapaka gaita nishkakunatami sumaqlla rurashpa rankashpapa shamunkunashka kan ashtawanqari paykunapa shukshuk ruraykunapi shinallata kawsaykunapipas uyachishpa kanajunqapa kay uyachikunataka sumaq ayakunata ashtawa hatarichinqapa uyachinqapa yuyaykunawmi tukashpa shinallapapas uyachishpapas shamunajushka kan shinaka riqsishpa kapashunchi imashinata kayta kaykunata rurashpa llankashpapas shamunajushkakunata. Este instrumento hecho de caña guadúa y con tan solo 3 orificios es la flauta tradicional de la nacionalidad Cofán. Su sonido no varía mucho entre cada músico, pero es motivo de fiesta y celebración para los cofanes.
va dusngande ku mi meozu nyaha tsaka mingi nyaha mak tayupi ha chuite tuye de 6 años ba que me va 8 años ka nyaha tengi nyaye fendos nya tio lino ni fendos España ba ya y suipatis fendo maki ha sepi cuenta fendo kuma nyame sepi yo sahatise pa kuye atise changwemba vanamba tivi makchicha ka ya se fendo atise he foma pañamba se fendo ya atise hasta nya tío wa Guillermo sa que fendo ya testa que sama que bifano makingi atesta mahanyo ake panginya sa eso da bifano da que chipiri da que fendo que se sa to ya que tayupitas pues eso de que utilizaba arco que mafuriacho se ese que se henya fa aya fanga que sa que se henya fa tamahanyo ninge ni pues eso se tapa chimechi ni desunga se tapa chimechi pa kunepi nyaste chitatsu tamamahan desunga hu kenya amba tani deshinde ke atesu yin amba te ma pues eso desunga o de que tayo samba manyunya chuha nyam nyutsu dice pa que atesu pues eso de que ma pues eso he fa ma ates chika tamahan ni pues eso de shani ni que se tayo bis tapan chuma atesu bitsu dice o da hanyo ku kama he fa ma se to bayo sha na ai he fa ma mi atesu jóvenes de su grande que nyangi hasta ote vengi año Alfonso ahorita de tiende que Martín bato de presión de nyangi afa tisika mi kuma que fendo ya tsum haña ates ya Abraham que tskas mi kuma que fendo ya ates que ya de fendo ya ates haña mi kuma que ushambi ni interés de mecho aquí ha ta henda ma kenya tisi como tisi no yangi ai wati desgande kanyo Victor desgande atsumbi itende kuma minga tsunya chu tisi pa mak tasya chu mechi mak tisi ba chiga ni minga chu mechi ta maha tisi ba interés ba ambian ba hu a ingi kenda tsinyu tambia tsumbi minga tsumba tsya hanya aste kya desgande kama chiga chunde kama atsienda nyangi afe paña $20 ya atsuba eda tise batsi zambia su payambi su tatu nyai ha chua tise pamat nya nya cha korin me cha ma ken tise pa fite ake no nyangi ago afasi ake me barandi nyande tsima kisu kwai tisunga tama kisu tise game pui kundi kan bistai tise chiga hetse kansa warembita si makitsunya tamanya ushamigi tiche hukan tise pa tite patchanya tise pachiga chuta tayo tise pa wasundi kema ashihuriku. El sonido de la flauta representa armonía con la naturaleza, el viento, las aves, las plantas, el río y todo el entorno donde vive este pueblo originario, la selva. Por ello los mayores quieren transmitir sus conocimientos para que el sonido de la flauta no desaparezca. La fiesta ne pihi chungatsu mahandeka atesu faya foro roñe tuya kambifano mahenyai. It's kusha rande ma ambia faya kusha fururu ko tuya kambifano zaya zpaku zaka taupi fiesta em vacança vai tama hanyo paku meio tan tayupi ha fiesta tsuhisi nyame iha ti a imbupa tayupi ha tawa yuri e kanse ta nyame iha ti a imbupa gi fiesta em vacança vai a yuri e que nyame nyute kuya tese tese pa ma kuya te ba tsu pa kusi pa ma ha ku shake ma fururu ik usha chuma tese pa sepa ko fururu emba bifano ik sepa ko
khusha maha tra kai ke fu tsara ke taupi cứ ý bác sẽ phải chúng ta bây giờ cái phải cái gì hapa khu shapa cái hapa process mà giam bắt chế chứ bây giờ sẽ phải mà phuru khơi cái mà bifano cái mà khu sha mà rundi tại cái tàu biển bây giờ bác sẽ phải tại sao những cái tàu bác sẽ chơi hát những cái cảm biến phong cái và musica u sẽ chơi họ đã tại sao tàu bác sẽ chơi. Los pueblos originarios de la provincia de Sucumbíos, en la Amazonía ecuatoriana, son los Siona, Siecopay y Cofán. Los Siona Secoya también tienen una flauta muy similar a la Cofán, con sonidos arcaicos que se usan para fiestas tradicionales y encuentros con los espíritus de verano. Por ahora nos quedamos contemplando y admirando esta parte de los muchos conocimientos que las nacionalidades tienen en territorio amazónico. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Nuevamente les compartimos los mensajes que nos dejan nuestros amigos en nuestras redes sociales. Rubén Darío González Reyes. Felicidades por el contenido alternativo. Hacen conocer una realidad que pese a ser latinoamericanos, algunos desconocemos. Saludos desde Salta, norte de Argentina. Luis Vega Vega. Si están tratando de llevar la música adelante, háganlo bien y con un buen mensaje. Taita y Mulo, José Fichamba. Qué gran mensaje, un digno representante y maestro de la música quichua de Peguche. Luna Viajera. Me encantan sus videos. Saludos de una nativa del Nuevo Mundo, oriunda de tierras mayas. Gracias amigos por sus mensajes. Sigan comentando, compartiendo y suscríbanse a nuestro canal. No olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Pero busca rápido, muévete. Esta niña no se calla, me tiene harta. Con esto sí se va a callar. Con esto sí nos hacemos un buen dinero. Regáleme una monedita. Gracias. Ay, señor, ¿me puede regalar una monedita? Aló, ¿en dónde estás? Ya llegué. Ya voy para allá. Ama sakichu wawakunataka yakipikawsachu. Villa y mana alikunataka. Lo que nosotros necesitamos es un bachiller. Te agradezco por haber venido. Lo lamento mucho. Que tenga buen día. Discúlpeme, pero no puedo recibirle en esta empresa porque usted ni siquiera es bachiller, solamente tiene segundo curso. Tienes el ejercicio 19. Sí. Yankaykuna kikin mamana samupika, kikin bayuyaita kallari. Yachakuytarapa yachahuy. Ñami chayamurkani. Shamupay, mama. Shuk chalinata pamurkankichu mama. Ari, más capaya. Kaykaña maukayashka ya. Rikushun. Aligu pachama. Kaykuta papay. Pay. Vida más kayka na kulkillachuka. Vida más kayka chupa muchuita yuyaspa. Llankaymika. Chaymi ñukanchi kawsaykan. Pagui. Kutin kaytallata. Chaya mi tiam. ¡Sinvergüenza! ¡No has hecho lo que te he ordenado! ¿Le oíste? ¡Para la próxima te va peor! Juanmi, imos para punta bicho, yuka wasimari. Yuyapay, makanakuykunaka mana ñukanchikpi samunchu. Yachajuytami yachajuri. Visiten nuestras redes sociales, en Facebook como Bajo un Mismo Sol, APAC TV, APAC Quichuas, en Twitter, @APAC-ORG, en Instagram, @APAC.Otavalo, en YouTube,
APAC Otavalo. Email apagotavalo@gmail.com. WhatsApp 0967 50 13 98. Página web www.apagotavalo.tv. Suscríbete ahora y cuéntanos historias de tu comunidad. Continuamos presentando Bajo un mismo sol. Mashikuna kay obraje shimi nishkata riksipashkangi chichu uyapashkangi chichu. Ñukanchik Otavalo kiti ukupika ñawpa yalishka pachakunapimi kay obraje llanka wasikuna viñarishpa paktarishka kan. Kay ukukunamanga runa mashikunatami llankangapa pushakuna kashka kan, ashtawanqari llakichishpapas charinakushka kan. Kay watakunamanga kay obraje llanka wasi ukukunaka mushuyashpa shamunakushka kan. Kunan pachapika Museo Otavalango nishkatami riksishpa charipanchik, kaymi ashtawa riksishka kashka kan. Kay rikuchikunataka apamupanmi kay mashi Kevin Zúñiga rikushpaka apashunchik mashikuna kaykunamanta. Los obrajes marcan un extenso capítulo en la historia de Otavalo. Durante la época colonial, estos centros de producción textil se caracterizaron por la explotación de sus trabajadores en beneficio de la corona española. Con el tiempo, la deficiente administración de estos establecimientos provocó su cierre a finales del siglo XVIII, lo que significaba una histórica liberación para los trabajadores. Lamentablemente, algunos continuaron funcionando bajo la fachada de fábricas textiles que prolongaron los crueles tratos y las duras condiciones laborales. En la historia cuenta que muchos de nuestros taitas morían con pulmonía, dice vomitando sangre. Los obrajes son los lugares donde para los indígenas, los runas, como para los negros, un espacio de esclavitud. Porque en los obrajes es en donde nuestros taitas, nuestros abuelos, permanecían todo el tiempo sentados tejiendo en las cayúas. Se dice en la historia que esas telas eran enviadas, dice, a la corona española, porque aquí en Otavalo, en el obraje que tenemos, pues se tejían las mejores telas para la corona española. Nosotros, al menos como pueblos, como nacionalidades, nos duele este sistema de opresión en el que habían vivido nuestros taitas y nuestras mamas. Desde mucho antes del aparecimiento de los obrajes, los habitantes del territorio donde hoy es Otavalo demostraron tener una inclinación que podríamos decir innata para la textilería. Su talento llamó rápidamente la atención de los españoles, quienes establecieron en el corregimiento de Otavalo numerosos obrajes, algunos con permiso de funcionamiento y otros clandestinos. Entre los obrajes más reconocidos se encuentra el obraje de Quinchuquí, el de Pinzaquí, el de San Pablo, el obraje San Josep de Peguche y el obraje mayor de la ciudad, que con el tiempo se constituyó como la fábrica San Pedro, la primera fábrica de Imbabura. Caipi Chamorcane primero como su ayudante Yeiko Morcane kaypi su mishugo tiarian rico trago niska kunangamambas ni ruku kan paime sina kay justo kay pastipi karian ilatura kuna honda cheka paika ilaturata me más sina arreglashpa kapan kaskarka cheka chay mishuguta aidashpa kay ñawpakupi paypa tallerskarka chay hipama me paillata ni yachachirka ima me su inconadora niska kay washa último pastigupi tiarian hatun su máquina pundaka ñuka wawkikuna kaypi ñuka mashakuna trabaja tiempopika iskay tornulla kankarian ñuka ña kaypi trabajas últimopi ña trabajawpika karianmi 15 torno karianmi nishunlla las 7 de la mañana mandaka 3 de la tarde kama 3 de la tarde mandaka 11 de la noche kama 11 de la noche mandaka ña 7 de la mañana kamame sina 15 torno karian paika tiro tapas mare imasteme practican karian nin sina nanda fumados kascanin fumados paka chayja su trabajados pa shimipika cigarrillos da churas paka chaypi shayarigri casi 100 metros sinape shayarichishpame paika pistolata llukchishpaka
tirotaka imasteme rikunkaryangnin y bolachtas bolachinkaryangnin tabakutaka shimimanta. O sea, shinakunata shinashpasaki kaypika manchachin karyan. En 1856, con lujosa maquinaria traída desde Estados Unidos, la fábrica San Pedro inició sus funciones con modernas instalaciones, mejorando así la cantidad y calidad de sus productos. Sin embargo, las duras condiciones laborales no fueron reformadas y por mucho tiempo presentaron un amargo estancamiento. Ante tal abuso, los trabajadores deciden organizarse y con el fin de reivindicar sus derechos laborales, fundan el primer sindicato de la fábrica. Yo ingresé a la empresa, a la fábrica textil San Pedro en el 65. Y desde que ingresé a la empresa comencé a ver cosas injustas, malos tratos a los trabajadores, a los obreros y muy en especial a los indígenas. En vista de todas estas injusticias que había, gente que no era asegurada y que les hacían trabajar muchas veces 12 horas y no eran reconocidos con el porcentaje que estipula la ley, comencé a pensar en organizar a los trabajadores. Apareció un problema que le cogió a un trabajador aquí en el garaje, a pesar de que era muy allegado al patrono, pero sin embargo, a pesar de ser muy allegado al patrono, le cogió ahí y le metió una pizza ahí dentro del garaje. Eso fue la última gota que derramó el vaso de agua. Entonces nos reunimos unos 18 personas y decidimos organizar el sindicato. Gracias a la destreza de las manos otavaleñas, la fábrica logró un gran desarrollo y se posicionó a nivel nacional. Sus manufacturas fueron reconocidas en toda la región y gozaron de gran prestigio en lugares tan distantes como Popayán, Quito, Lima y Potosí. Sin embargo, la crisis general que afecta al país a finales de la década de los 90, entre otros factores, define el destino de la fábrica y en 1998 sus máquinas se detienen, al igual que todo un ciclo de abusos y atropellos. Pero la historia del obraje que pasó a ser hacienda y más tarde una fábrica no termina allí, pues en el año 2011 un decidido grupo de personas vuelve a abrir sus puertas, pero esta vez en calidad de museo histórico. Entonces por eso es el museo, ¿no? Para conversar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras ceremonias, en donde hablamos la verdadera historia de nuestra vida. También es un llamado a nuestros taitas, a nuestras mamas, a rendirles un homenaje a esas guerreras y esos guerreros, ¿no? De que nuestra vida ya no nos van a dar con tanto. Ahora nosotros, sus descendientes, vamos a poder hablar de frente y decir cuál es nuestra vida. Por eso es la creación de Museo Viviente Otabalango. Kaisuma kuskaka ñukanchik Otavalo llaktapa manñamami sakirishpakan, ashtawanqari ñukanchipa kimiriallatami hatun antawakuna, uchila antawakunapas yalishpakanajushkakan, chaytami uyanajupashkanchik. Ashtawanpas wawakuna kay ukukunama pukllankapas sumaqlla kushilla yalinkapapas kimirinajun. Ñukanchiwanqa ñakuti shamuk punllakunapi tuparishpakanajupashunchik shuk kuskakunamanta shuk pachakunapipas. Sumaq napaykunata chayachipanchik ñukanchik tukuy rikuy mashikunama. Kayakaman mashikuna tuparipashunchik. Uy, ay, ay, ya,